hicieron todo lo que quisieron judicialmente para hacer lo que ellos tenían que hacer, que era cremar el resto de Alfredo Fortabá, hacer las desapariciones de Luciano, de Elena y todo lo que vino después, que fue también la adulteración de las medidas, violación de las medidas precautorias que se hicieron a partir del año 2007. Hay una orden de trabar a toda costa la realización de estos ADN. Jamás se habló de dinero, jamás se habló de dinero. Simplemente buscar la identidad y la verdad de quién fue Fortabá. Simplemente se buscó lo que es tema afiliación. Simplemente se buscó lo que es tema afiliación. Trabajé toda mi vida sin darme cuenta. Siempre tuve una actitud protectora hacia toda mi familia. Entonces pienso que es una forma de trabajo, ¿no? Don Alfredo le dice a mi padre que vos sabés, dice, porque que yo tengo una cuenta pendiente. Yo tuve un hijo. Yo hago testamento, dice, todos los años. Así que si me salvo de esta, lo voy a incluir. Un testamento que desapareció. Alfredo tenía un secretario de toda la vida que se llamaba Benzuzán, de lo cual todos los años le llevaba el testamento a Alfredo para que lo revisara, cambiara algunas cosas y después se lacraba. ¿Vos crees que hubo cambio de testamentos? Sí. Amalita había ido detrás de ese testamento porque no quería que aparezca Rafael como heredero. Desde el año 1929, 1930, él comenzó a testar Alfredo Fortabá. Siempre se entregaba a escribanos, siempre se tomaba el trabajo de lacrarlo. El día que falleció Alfredo Fortabá, a Amalita lo que más le importaba era conseguir el testamento, en realidad. En la última charla con mi padre, con Alfredo, aceptó como hijo a mi padre. Mirá. Y los dos se abrazaron y lloraron juntos un largo tiempo. ¿Tu papá, para vos, es hijo de Alfredo Fortabá? Sí, por supuesto, sin ningún lugar a dudas. Claro, la primera incursión de Mónica había sido con A la Tarde en este programa a través de una nota de nuestro cronista allí, pero es la primera vez que está en un estudio de televisión. Mónica, ¿por qué estás tan convencida de que tu abuelo fue Alfredo Fortabá? Mira, Karina, desde que uno tiene uso de razón, sí, siempre es una historia muy vivida en mi casa. Sí. Nuestros contactos siempre fueron con doña Amalia, con el doctor Aramburu, con el coronel Primoli. Ajá. ¿Con Amalita? Sí, por supuesto. Contanos, ¿qué tipo de vinculación tenías con Amalita Fortabá? Mira, mi padre, como bien sabían, él viajaba todos los años. En primer lugar, bueno, viajó cuando fue el velatorio de Alfredo, ahí es donde conoció a Amalita. Su contacto con ella fue todos los años. Los primeros tiempos fueron los 10 de enero de cada año y los primeros días de noviembre de cada año. Sí, a ver, para ir un poquitito más allá en la historia, sí, ¿qué te cuenta tu padre? ¿Qué tipo de relación tuvo con Alfredo? Mi padre no es quien lo buscó a Alfredo, fue Alfredo quien lo buscó a mi padre. Esto es muy importante, esto siempre lo repetimos. Hay una historia que es conmovedora. Que cada vez que hablamos de este tema, esta situación de que supuestamente Alfredo Fortabá fue en búsqueda del papá de Mónica para decirle que era su padre. Estoy buscando un hijo, le dijo, y él le contestó, estoy buscando un padre. Y él, Alfredo Fortabá, le mostró un documento que Rafael había perdido un año atrás. O sea, ¿esto fue así? Esto fue así. Mi papá en ese tiempo estaba trabajando para una empresa que se llamaba Premol. Sí. Había viajado a la zona de lo que sería Juan N. Fernández, que está a kilómetros de lo que es Loma Negra. Ese día a la tarde, bueno, llegan más temprano al hotel donde se alojaba, a la hora de la cena en realidad, y mi papá siempre tenía la costumbre siempre de estar solo cenando, cuando estaba afuera. Y en eso él ve que había una persona que lo miraba insistentemente, y se acerca a la mesa de él, pidiéndole permiso de poder, que él estaba solo y que lo veía que él también estaba solo para compartir ese día la cena. Entonces empezaron a conversar cómo había sido el día. Bueno, esto era un poco lo que me comenta mi papá. Y dice que la persona le comienza a decir que él tenía un hijo. Es más, mi papá tenía varios lunares en el cuerpo que él lo describió.
Él le decía que el hijo tenía los lunares abajo de los pies, en la espalda. ¿Y cómo manejaba esa información? Bueno, nadie sabía que mi papá tenía esas lunares en el cuerpo. Las marcas en el cuerpo son un dato clave cuando uno está en búsqueda de alguien, de una familiar. Así comenzó la conversación de las marcas del hijo de él. O sea, esto es lo que le decía Alfredo. Entonces mi papá le decía que él no había conocido al padre, que no había conocido a la madre. Entonces en un momento él le dice, este es mi hijo, saca una libreta de enrolamiento que mi papá había perdido cuando había enviado a La Plata para poder votar, porque él no podía votar, o sea, siempre que iba no se lo aceptaban. Entonces envía la libreta a La Plata. Esa libreta se perdió, tuvo que hacer una réplica que fue tremendamente difícil poder hacerla, porque no había datos concretos. ¿Y supo tu padre poder... cómo esa libreta llegó a manos de Alfredo? Claro, son esas cosas que quedan cabos sueltos, que quedan en la historia, ¿verdad? Y otra Entonces, cosa... cuando le muestra la libreta a mi papá le decía, pero esa es mi libreta, esa es la libreta que yo perdí. No. Sí. Y no, dice ella, esta libreta es la de mi hijo Cristian. Porque Alfredo nunca lo llamó Rafael a mi papá. Siempre le dijo Cristian. ¿Y a partir de ahí qué pasó? ¿Comenzó un vínculo entre ellos? A partir de ese día fueron teniendo, se fueron viendo. ¿Todo esto ocurría a espaldas de Amalita? Yo entendería que sí. La verdad que esa pregunta, Ventura, es muy difícil. O sea, yo no la podría en realidad responder porque siempre los encuentros se dieron con Hay algo, Mónica, que me pregunto, ¿no? Yo en el caso he tenido algunas situaciones familiares que ha tenido justamente, la definición de filiaciones, de gente que ha buscado, digamos, su ascendencia. Entonces lo que me pregunto es, ¿tu papá no sintió la necesidad sin papá y sin mamá de profundizar ese dato que el señor con el que estaba hablando podía ser su padre justamente para hacer un ADN? Lo que pasa es que mi papá, él fue de los 7 años, estuvo en el colegio jesuita, él le faltaba 1 año para tener los votos de sacerdote jesuita. Entonces es como que él siempre tuvo un dolor muy profundo de siempre estar solo en la vida. Él cuando... ¿Pero esta no era una alternativa de no dejar de estar solo? Posiblemente, pero era como que él siempre, no sé cómo poder explicarlo, ¿no? Mi papá siempre fue una persona muy especial, Ventura. ¿Y por qué digo especial? Porque era una persona demasiado buena, y demasiado buena para este mundo donde hay otras intencionalidades continuamente. Mi papá no sabía lo que era decir una palabra de más, mi papá no sabía lo que era mentir, mi papá no sabía lo que era ofender. ¿Y a qué edad de tu padre pasó este encuentro? Y ya y estamos hablando que eso comenzó en el 70, 71. ¿Y él cuántos años tendría ahí tu papá, Rafael? Y mi papá tendría 40 y pico. Claro, había pasado casi toda su vida sin padre y madre, sin Según saber. el expediente él tenía 43 nunca años. le perdonó a don Alfredo, o sea, a mi abuelo, que no le dijera quién era la madre. Él siempre le preguntaba quién era la madre. ¿Quién era su madre? Y Sí. Alfredo no... Nunca le respondió. Nunca le respondió. ¿Porque le podría haber traído problemas con Amalita eso? Sí, porque a lo mejor hubo una superposición de relación ahí, ¿no? Claro. Es muy probable. No nos olvidemos, Ventura, que Alfredo tuvo una primera esposa, que fue Elsie Corti Moderna, donde hay un pasado muy trágico con la primera esposa de Alfredo. ¿Puedes contar por qué? Porque a lo mejor la gente no necesariamente no lo sabe. Alfredo en realidad tuvo una primera Alfredo esposa. de Fortabat. Alfredo Fortabat tuvo una primera esposa, mi abuelo, que es Elsie Corti Moderna, que viene de una familia ganadera de la zona de Olavarría. Inclusive uno de los primos fue el presidente de la Asociación de Aberdeen Angus hasta hace 3 años atrás. Sí.
Lo cual yo en un momento lo llamé también para preguntarle sobre Elsie. Y la contestación que él me dio que, mira, Mónica, yo no te puedo decir ni que sí ni que no, yo de este tema no puedo hablar. ¿Pero qué pasó con Elsie? Elsie, cuando Alfredo, que entiendo que fue ahí cuando conoce a Amalia, ella tuvo una especie de adicción, lo cual significó inclusive que Alfredo la intentara internar en un lugar, no sé si era para una persona con un problema de adicción o en algún lugar de un neuropsiquiátrico. Ajá. Esa es la historia de la primera esposa de Alfredo. ¿Y qué pasó después, con esa cuando mujer? él se separa, obvio que en una de las discusiones con Elsie, a Elsie nunca le dejó nada, nunca, inclusive la hizo pasar momentos muy difíciles, por lo que uno ha averiguado, y es como que nunca más se habló de Elsie, pero Elsie sí pertenece a un pasado de don ¿Murió Alfredo. Elsie? Entendería que sí, hay algo que a mí y a mi mamá le quedó en la duda de algo. Estando en vida, inclusive don Alfredo, a mi casa va una persona que después uno con los años puede dar cuenta que podría haber sido Elsie. Solicitando los documentos de nosotros tres, de mí, de mi hermano Walter y de mi hermano mayor Omar, hoy fallecido. Se los pidió a mi mamá, que iban de parte de Alfredo. No obstante a eso, fueron al registro civil a buscar las copias de las partidas de nacimiento de nosotros. Y ella siempre dijo que era para beneficio de toda la familia, que era beneficio y algo pedido específicamente. Es decir, comprobar o buscar la prueba que testificara que Alfredo había sido infiel con otras mujeres. Claro, pero fíjate lo que cuenta, alguien que no conocían fue a la casa a pedirle los nombres esa de todos mujer para que favorecerlo. Fue Elsie era muy parecida a la primera esposa de Alfredo. ¿Cuántas? ¿3 esposas tuvo entonces Alfredo? Dos. Elsie y Amalita. Y Amalita. Ah. Perdón, oficiales. Ah, bueno, Oficiales, claro, sí, seguro. En claro, el seguro. medio Debe haber pudo mucha haber gente, tenido otras mucha historias que justamente Sí. lo que iba a buscar Elsie o el abogado de Elsie Sí. era demostrar que había hijos fuera de su relación con Elsie. Entonces, al haber hijos, no solo tenía que reconocer a Elsie como que había sido engañada en un momento donde la justicia contemplaba que el adulterio condenaba, hoy Sí, la justicia era no causal de divorcio. Tal cual. En cambio, le daba, digamos, la posibilidad a los hijos que habían nacido de esas relaciones, también le daba entidad, justamente porque iban a encontrar su verdadero árbol, ¿no? Pero además podría ser para sumar esos nombres a los testamentos que venía haciendo año a año. Ahí me detengo, ahí lo que dice Damián me voy a detener un minuto. A ver. Porque en una de las yo tuve mucho contacto inclusive con Juan, el papá de Elena. Nosotros nos reuníamos continuamente acá en la casa de él en Vicente López. ¿Y con qué motivos se juntaban? Ellos los Juan reconocen decía a ustedes que como para él familia. era importante saber que había más familiares del linaje Fortabat. Ah, pero entonces ellos siempre los reconocieron a ustedes como parte de Yo la familia. con Juan tuvimos muchísimas conversaciones, muchísimas que inclusive Elena no sabe, supongo que no debe saber. ¿Juan alguna vez te dijo, sí, vos sos nieta de Alfredo? Juan, cuando conoció a Walter, era ver el mismo retrato con Juan 40 años menor. Walter, tu hermano. Correcto. Claro. Sí. Juan, el papá de Elena De Fortabat. Elena. Sobrino de Alfredo. Sobrino de Alfredo Fortabat. Eran Sí. 3 hermanos, Alfredo, Carlos y Bien, Juan. vamos a parar un poquito ahí en el relato. Después, Mónica, nos vas a seguir contando porque además quiero saber cómo fueron tus encuentros con Amalita Fortabat. Digamos, también cuál era la razón para que ella se haga presente. Pero eso en un ratito. Ahora vamos con la carta, esta carta en donde un testigo habla del testamento de don Alfredo. Bueno, Germán. la carta es dirigida, Alfredo data Fortabat. del año 84, es dirigida a Juan, el papá de Elena Fortabat, es Juan hijo, porque es hijo de Juan, hermano de Alfredo Fortabat,
Hay que decirlo también de los 3 hermanos. Bueno, Alfredo hizo una fortuna rutilante que después termina heredando Elena Fortabat porque no había testamento. Entonces la única heredera era su esposa, Amalia Fortabat. Quizá por eso Juan tenía tantas ganas, ¿no?, de hablar con Mónica, porque quizá para su interior sentía que le habían robado lo que era de ellos o lo que era de los empleados de confianza de Alfredo Fortabat, porque hemos contado aquí que uno de los testamentos, no sé si sería este, le dejaba mucho de la empresa a los propios empleados de Loma Negra, que Alfredo sabía eran el alma de ese gran negocio, ese gran imperio que habían construido, pero se terminan quedando sin nada porque el testamento nunca aparece. Atento con este párrafo, es el segundo de esta carta, repito, que empieza diciendo: querido Juancito, ¿no? Había una confianza entre el secretario privado de Alfredo Fortabat y Juan Fortabat, hijo. Y le dice: en aquella oportunidad, y ahora me preguntaste qué había pasado con el testamento de tu tío Alfredo, solo te puedo contar así. Siempre existió y desapareció. Palabra del secretario privado, carta de puño y letra, firmada por él y enviada a Juan Fortabat, hijo. Yo también me he preguntado lo mismo que vos, muchas veces sin obtener respuesta. Que quizá vos lo puedas encontrar. Así te cuento lo que yo sé. Y empieza un relato. Sí. Donde le dice que entró a trabajar en Loma Negra a principios del año 51 y como secretario privado de tu tío lo hice en el año, 31, y como secretario privado de tu tío lo hice en el año 36, continuamente e ininterrumpidamente hasta su muerte en el año 76. O sea, nada menos que 40 años. Después de varios años de estar junto a él, supe que usaba o revisaba su testamento en víspera de sus frecuentes viajes, generalmente a Europa, huyendo por su gusto del frío de nuestro invierno, y lo hacía en el último día que iba a la oficina. El procedimiento era lento. Mirá cómo describe cómo Alfredo Fortabat, previo a cada viaje, hacía su testamento. Siempre hacía lo mismo, nunca cambió el protocolo, siempre fue un emperador, lo destaca su secretario privado. Me llamaba, extraía de su cajón, o sea, de su caja fuerte particular que tenía la llave y combinación y que quedaba en su despacho, empotrada en la pared detrás de su escritorio, un sobre particular tamaño oficio, impreso al dorso con su nombre y apellido. Me pedía un nuevo sobre idéntico al anterior, la máquina para transcribirlo y el sello metálico con sus iniciales. Papel no necesitábamos porque siempre tenía bloc tamaño carta con su nombre impreso. Fíjate el nivel de detalle, ¿no? Espera, si alguien se acaba de sumar y no termina de entender qué está pasando, estamos leyendo una carta escrita por el secretario privado de Alfredo Fortabat, un hombre que acompañó a Alfredo durante, como está diciendo, más de 40 años, y que todos los años era una ceremonia en donde Alfredo le pedía ese testamento para retocarlo, para volver a leerlo, para ver que no le faltaba o no le sobraba un punto o una coma, y luego lo volvía a lacrar. Estamos justamente con un nivel de detalle que tiene esta carta que es exquisito. Bueno, y quien lo escribe estaba en su lecho de muerte. Digamos, tenía una enfermedad, le quedaba poco tiempo de vida, y decide no llevarse a la tumba este secreto. Muy Le manda bien. esta carta a Juan Fortabat, hijo, padre de Elena Fortabat, sobrino, ¿no?, de Alfredo. Una vez provisto de todos los elementos estos que relatamos, me pedía que me retirara y que no lo interrumpiera. Pasado un lapso de entre media y una hora, me llamaba algunas veces, todavía no había cerrado el sobre, y se fijaba que eran 3 o 4 hojas escritas de su puño y letra, en hojas tamaño carta de su correspondencia particular. Colocaba dichas hojas dentro del sobre cerrándolo, lo lacraba y sellaba al dorso en las 3 esquinas. Y mira lo que aclara, generalmente lo ayudaba
para que no se quemara con el lacre caliente. Y en 2 espacios entre los sellos las cruzaba con 2 firmas. Te hago un dibujo para tu mejor comprensión, le dice a Juan, y hace como un croquis, ¿no? Sí, El dibujo se lo ve sí. rectangular, Sí. cruzándolo y con 2 firmas. Déjame preguntarle a Mónica si alguna vez, Mónica, alguien cercano a la familia te habló o a tu padre acerca de estar o de figurar en el testamento de Alfredo. Sí, el doctor Eugenio Aramburu en persona y el coronel Primoli. ¿Quiénes eran estas personas? El doctor Eugenio Aramburu era, bueno, el que era hijo del presidente en su momento de la Nación. Sí. Él trabajaba como vicepresidente de las empresas Loma Negra y persona de confianza de Amalita La ¿Y qué te dijo exactamente? ¿A vos o a tu papá? En ese día estaba mi papá, estaba Walter, estaba yo, estaba Aramburu y estaba Primoli, que inclusive, bueno, empezó la conversación con el testamento, Aramburu. Nosotros en ese momento, voy a ser muy honesta en esto, no sabíamos del testamento. Ajá. Fue el que da inicio a la conversación del testamento. ¿Qué edad tendrías? Yo en ese momento, y te estoy hablando, mira, esa reunión fue a los 2 días de haber fallecido en el accidente el hijo de Menem. Te estoy hablando... 95. Sí. Con quien tenía una excelente relación. Amalita Fortabat 14-15 de marzo del 95. Estuvo vinculada a las campañas políticas y de, digamos, consagración de gobernaciones y presidencias con Carlos Saúl Menem, con Palito Ortega, con gente de mucho poder. Luis Primoli fue el novio, una vez fallecido Alfredo Fortabat. Ella manejaba, digamos, la imposición, Amalita, era muy simpática con quienes ella tenía trato. No trataba a todo el mundo. Los empleados no podían mirarla a la cara, no podían hacer un cruce de miradas. Amalita Fortabat con Primoli, ahí en Puerto Madero, estaba una noche cenando con su novio, con Primoli. Sí. Un novio que no blanqueaba, pero que todo el mundo sabía que estaba con ella. Y para hacer una demostración de poder, le dijo, ¿ves ese edificio que está ahí? Ese edificio se llama Fortabat. Ajá, claro. ¿Querés que se apague todas las luces del edificio? Apagame todas las luces del edificio, se apagaba. Encendelas, las encendía. Apagalas, encendelas. Y era como una, digamos, imposición del poder que podía llegar a manejar ella. Una demostración de poder. Había parientes y familiares que tenían algo de sobrepeso y ella vivía hostigando a esas personas justamente para que bajaran la aguja de la balanza, entre otras cosas. En el próximo bloque, Mónica, nos vas a contar exactamente cómo es y de qué manera vos figurarías en este famoso testamento. Y enseguida Diego va a compartir con todos nosotros un párrafo en donde desliza la posibilidad, se puede decir, como que Amalita estaría involucrada en la desaparición del testamento. ¿Querés leer una frase? 3 datos. Dale, 3. a ver. Que son la parte más suculenta de la carta. Cuando un empleado sale de la oficina de Alfredo, supuestamente ve el testamento y dice, estamos todos parados para la cosecha, para toda la cosecha. Supuestamente había visto cómo les había dejado todo. Sí. Segundo, cómo reaccionó Amalita en el medio del velatorio de Alfredo Fortabat. En un momento cambia de actitud. Sí. Y tercero, lo que decís vos, un llamativo viaje de Elena Fortabat con uno de sus colaboradores a Europa y da detalles de por qué viajaron de urgencia a Europa. Bien, estamos entonces repasando esta carta que funciona como un documento también, ¿verdad, Diego Esteves? Exactamente. Es la carta que el secretario de Alfredo Fortabat le mandó al hijo de Alfredo. Estamos entonces repasando esta carta que funciona como un documento también, ¿verdad, Diego Esteves? Exactamente. Es la carta que el secretario privado de Alfredo Fortabat le mandó al hijo de Alfredo, ¿verdad? Al sobrino de Alfredo Fortabat. Al sobrino de Alfredo Fortabat. El papá de Elena Fortabat. Exacto, contándole toda la interna y esta formalidad que tenía don Alfredo de repasar año a año su testamento. Vamos a lo importante, Diego. Mirá la precisión, marca 3 episodios concretos. El primero data del año 73-74, recuerden, Alfredo Fortabat fallece en el año 76. Habla de una reunión con todo el directorio de Loma Negra, con Alfredo Fortabat,
en su despacho y cuando sale, el secretario estaba, imagínense, en la entrada, ¿no? En la antesala del despacho de Alfredo Fortabat. Cuando uno de los directores de Loma Negra sale y lo nombra, doctor Miretsky, sí, lo mira y le dice, comillas, estamos parados para toda la cosecha. No solamente nosotros, sino nuestros hijos y nietos. A ver, ¿qué está diciendo entonces? ¿Que Alfredo dejaba a sus empleados Lo llamó a hacer lo que él dice, el ritual del testamento. Sí. Los convocó a los directores y claro, lo que se desprende de esto es que mientras hizo el testamento, les dejó o toda la empresa o parte de la empresa, y sumo un dato que recién conversábamos con Mónica fuera del aire, que justamente Alfredo Fortabat le había pedido, había empezado a tramitar el divorcio con Amalita Fortabat el año de su muerte. Esto es muy importante, chicos, es un dato revelador. Dos datos reveladores. Esto que acaba de decir Diego, que estaba por divorciarse de Amalita. Por eso tiene que hacer como un testamento. Claro. Hizo un testamento dejándole toda la empresa. Les dejaba toda diciendo la que era la empresa. única heredera universal porque ya se habían divorciado, habían iniciado los trámites de divorcio, así que la nombra como heredera. En esa no tenía hijos y la nombra como única heredera. Amalita Fortabat en un papel rarísimo que no tenía todo lo puntilloso de esto, sino que era una hoja con 4 renglones donde le dejó todo a Amalita y así se convirtió. Perfecto. Y entonces, de ser ser heredero de Alfredo, terminaron siendo nada, porque el testamento desapareció. Vamos a ese punto, Diego, contanos, porque hay una parte en donde el velatorio sugiere que Alfredo... Momento clave y no tiene desperdicio. Un hecho curioso sucedió la noche del velatorio de tu tío, le dice a Juan. Me llama tu tía Amalia para que busque a su chofer personal, señor, da el nombre, a fin de que éste se pusiera a las órdenes del doctor Eduardo Roca para trasladarlo a la estancia del doctor Moltedo en Arrecifes, una de las personas de máxima confianza de Fortabat. A las horas de este viaje se produce un cambio en el que cambia de comportamiento tu tía Amalia. Hasta ese momento su conducta era atenta, tranquila, apesadumbrada, cuando de pronto empieza a ser descortés e imperativa, llegando a un punto tal que en 2 oportunidades se arrima al ataúd que estaba en el centro del salón principal y pide que la dejen sola con el difunto, haciendo retirar a todo el mundo, incluyendo a los parientes cercanos. A partir de ese momento empieza a correr la versión de que había sido nombrada la heredera universal. También me llamó la atención una reunión a puerta cerrada poco antes que se llevaran a tu tío a la Recoleta, al cementerio, la que se efectuó en el salón principal que queda en la esquina de la avenida Libertador y San Martín de Tours, y a la que asistieron el doctor Roca, el doctor Miretsky y el señor Añez y tu tía Amalia. Y ahí punto 3, ese punto 2. Y punto 3, otro hecho significativo es que 2 meses después de la muerte de tu tío, la señora Amalia con el señor Añese y su esposa viajan a Europa por 20 días. Al regreso de este viaje, el señor Añese y su señora cuentan que han estado en varias ciudades y que durante todo el tiempo fueron colmados de atenciones, amabilidades, ¿A qué habría gentilezas viajado Amalita? y obsequios por parte de la señora Amalia. Y ahí responde a tu pregunta, Cari. Creo, Juancito, le confiesa al papá de Elena, que no habrás olvidado que el señor Añese era el depositario de don Alfredo de todas las claves internacionales para movilizar sus fondos en el exterior. Claro, en 2 palabras, ese viaje habría sido para vaciar todas las cuentas que habría y adornó supuestamente a todas. ¿No? Bueno, ¿Se no entiende sorprende. así? Por lo menos se entiende así. Tenía ese estilo de ser muy regalona con la gente a la que apreciaba. Don Amalia Alfredo Fortabat. Si también. encima había un fin económico, imagínense. Bueno, Mónica, te pido por favor que agregues lo que no hayas dicho hasta el momento, que lo hagas ahora, porque estamos ya llegando al final de la nota por hoy. Mañana queremos continuar el tema, pero dale. Sí, a mí me interesaría decir esto. Alfredo fue cremado en el curso del juicio
por doña Amalia. Sí. Los restos de Luciano Fortabá y de Elena Portalé, padres de Alfredo, fueron ocultados por la familia, por doña Amalia, retirados por Eduardo Amoedo, esposo de María Inés de la Fuente. Sí. Hecho que en realidad son pruebas principales en la causa. Fundamentales. Fundamentales, claro. Además te digo una cosa, había una inquietud permanente de Amalita en recuperar no solo la desaparición de restos mortales de los cuerpos de quienes habían tenido que ver con la vida o con la familia de Alfredo Fortabat, sino también recuperar esas cartas con membrete a nombre de Alfredo Fortabat. Pero hay algo más que quiero agregar. Uno de los temas que también me comentaba Luciano, que le había dicho Isaac Bensusan, que más allá de las 3 hojas que hacían el testamento de Alfredo, sobre esas hojas había una libreta de enrolamiento y había partidas de nacimientos. ¿Que eran de quién? ¿Pertenecían a quién? Entonces, si vamos a hablar de la libreta de enrolamiento era la de mi padre.